al doctor Nasser Hussair. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia. Lindo. Bueno, una jornada más que interesante, porque tenemos un par de títulos. Por ejemplo, dice que votan ganancias con ayuda de Milei y un sector radical, y también hablan del arrepentido. La Corte valida una ley clave para la causa Cuadernos, un dato fuerte, pero nosotros nos queremos meter en el pensamiento, en función y razón de su experiencia, de Nasser Hussair, para que nos ayude a entender cómo está viendo este escenario de cara a un 22 de octubre distinto por todos los condimentos de una economía que hace agua hace rato, doctor, ¿no? Bueno, creo que es muy importante analizar ciertos fenómenos que se dieron, sobre todo en las provincias, para entender qué puede pasar en la nación en estas elecciones generales del mes de octubre. No olvidemos que creo que fue en marzo, más o menos, casualmente en una nota en este medio de comunicación, se hablaba de la posibilidad del resurgimiento de Milei, y en la provincia me preguntaban, y era la duda, cómo estaban posicionados los candidatos. En esa oportunidad charlamos ampliamente, y fíjense un detalle que marqué en ese momento. Lo que pasa es que hay que tener mucha mesura, no se puede tirar datos, porque como sabemos hay encuestas que son mentirosas, ¿no? Claro. Encuestas que van direccionadas según quién es el que paga la encuesta, eso ya está claro. Pero en su oportunidad dije que había un Marcelo Rego por Juntos por el Cambio, que venía posicionándose bastante bien en San Juan, y las características que tenía y el por qué se venía posicionando bien. Y un José Luis Gioja, que increíblemente venía surgiendo con muchas adhesiones, en ese momento ya en marzo de este año. Fíjense este detalle, en ningún momento nombré a Sergio Uñac, y no lo hice porque casualmente las elecciones, según los sondeos de ese momento, se iba a dirimir entre Marcelo Rego y José Luis Gioja. Y luego fue lo que termina sucediendo en las elecciones generales de San Juan. Claro. Bien, bueno, el panorama es similar hoy a nivel nacional. Tenemos un peronismo que, como se dice vulgarmente, está haciendo agua, y está haciendo agua por una cuestión de un desgaste propio del poder, mal manejo del poder, y a la vez tenemos un Milei que, si analizamos su trayectoria, prácticamente no posee trayectoria política. Entonces, ¿cómo se llama esta posibilidad que tiene Milei y que está liderando las encuestas a nivel nacional? Esto se llama el desencanto electoral. No es más ni menos que ese elemento el que está posicionando a Milei, no porque sea Milei, no porque Milei tenga dotes de solucionar problemas de fondo. Acá lo que está sucediendo es que se votó, al menos en las PASO nacional, se votó con bronca, se votó con desesperanza, se votó con tristeza. El electorado está triste porque venimos de un gobierno, tomemos un parámetro hacia atrás, no nos vamos tan lejos en el tiempo, un último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue ese último gobierno regular hacia abajo, nada que ver con el gobierno anterior a cuando estaba su esposo, y creo que podemos hablar
la primera parte del gobierno de ella. La última parte fue algo ya en decadencia en cuanto a lo económico, a lo social y a lo político. Este hecho, sumado a un gobierno de Juntos por el Cambio, que fue cuando gana Mauricio Macri, marcó el mismo camino. Fueron gobiernos que terminaron asfixiando económicamente a la sociedad. Fíjense la crisis que hubo a partir del año 2018, que se acentuó en el 2019. Todo eso es lo que ha llevado al desencanto electoral, a que la gente busque un salvador sin interesar cuáles son las condiciones personales que tiene. Y hoy ese desencanto está volcado en supuestas promesas electorales que está haciendo Milei, por ejemplo. Esa es la razón del éxito de Milei, no por su trayectoria política, porque si analizamos cuál es el contenido del discurso de Milei, podemos ver que dice lo que la gente quiere oír. ¿Y cuál es el mensaje de él? Terminamos con la casta, la casta, la casta y la casta. Digamos, todo el discurso de Milei se va centrado en los privilegios que muchas veces tienen los políticos en cuanto a lo económico. Estamos hablando porque hoy lo que más le interesa a la gente es la situación económica. Milei no ha venido a descubrir nada nuevo. Dice lo que la gente quiere oír, por eso es que se está volcando en una preferencia hacia él. Fíjense un detalle, por ejemplo, lo que dice Milei es lo que se debiera haber hecho hace rato. Si uno analiza el Congreso de la Nación, por ejemplo, por analizar, y luego tenemos las legislaturas provinciales, donde, por ejemplo, en la mayoría de las provincias tenemos la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay necesidad del despilfarro que se hace de un presupuesto de una provincia en mantener senadores y diputados provinciales. No hay necesidad. Hay necesidad de mantener la estructura que tiene cada senador, estructura en cuanto a cargos nombrados provinciales y diputados provinciales, tampoco hay necesidad. Y lo mismo se traslada a la nación. Hay senadores, ustedes lo saben, se ha publicado muchas veces, senadores nacionales o diputados que han llegado a tener hasta 50 personas nombradas. Ustedes saben el despilfarro que se hace económicamente de las arcas del Estado. Entonces, si nosotros vamos uniendo todos estos elementos, esta es la casta que llama Milei. Y esa es la bronca que tiene la gente, que por ejemplo, un diputado nacional cobre 2 millones, o 2 millones, o 3 millones de pesos entre gastos reservados y su sueldo fijado, su dieta fijada, y que un asesor gane 1 millón, 1,5 millones. Entonces, la gente que se levanta todos los días a trabajar, que vive de un salario, gente que trabaja y nunca ve que puede sacar la cabeza económicamente, que no tiene capacidad de ahorro, que cada vez ve más deteriorado su ingreso, es lo que ha llevado al desencanto electoral. Por eso el discurso de Milei ha calado hondo en el electorado, y creen que Milei es la salvación y va a poder dar vuelta a esto. Esa es la realidad. Tenemos, por otro lado, Juntos por el Cambio, donde ganó la parte que le llaman a la dura, que es representado por Patricia Bullrich. Y tenemos un Sergio Massa que está tratando de salvar lo que casi ya es imposible salvar, las elecciones del peronismo a nivel nacional. Lógicamente,
es muy difícil ser candidato peronista a nivel nacional o justicialista cuando tenemos un Alberto Fernández que ha desboronado los principios del justicialismo. Es un presidente que ya a esta altura es ausente, parece que no existiera como presidente en Argentina. Entonces, estos elementos que tenemos hoy, estos fenómenos que se está dando, es algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, pensar que un Milei y Burrich, por ejemplo, en este momento, lideran las encuestas. Ahora, ¿por qué se da esto que dos personas con una ideología liberal, que se puede llamar más de centro derecha, yo diría derecha, lideran las encuestas en Argentina? Es muy sencillo. Creo que el populismo, como se le llama, y los elementos que usa el populismo para atraer al electorado, se ha terminado. La gente ha entendido que una Argentina nunca puede prosperar viviendo de subsidios, viviendo de planes, viviendo de asignaciones. Todo tiene un subsidio en Argentina. Entonces, la gente, tenemos al menos 2 generaciones que no conocen la cultura del trabajo. Todos estos elementos son los que ha causado que Argentina sea un país que está inmerso en una inflación gravísima por el déficit fiscal que tiene mensual o anual en sus cuentas. Entonces, todo esto que el populismo acostumbra hacer para atraer electores o para tener rehenes electorales, mejor dicho, es lo que la gente, hasta la misma gente que recibe esos beneficios, se ha dado cuenta que no es posible vivir así y que el país nunca va a salir si no hay un gobierno que seriamente maneje las cuentas. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Argentina, a mi entender. Bien, y hablaste de la casta, o sea, hablando de Milei, hablaste de la casta que plantea Milei, pero claro, no se hace ninguna observación sobre qué es lo que está haciendo Milei en este pacto. Bueno, el pacto reciente fue con Massa, pero el otro pacto de fondo es justamente con el sector sindical, con Barrio Nuevo, también el de La Boca, Martínez, etcétera, etcétera. ¿Eso crees vos que no le juega en contra por esta contradicción entre la casta política y la casta sindical? Bueno, es que esto es un doble discurso. Por un lado, digo lo que la gente quiere escuchar, esto es como una cenicienta, ¿ven? Y por otro lado, lógicamente debe tener asesores que le están diciendo, mirá, ningún candidato a la presidencia, como ningún candidato que se haya convertido en presidente en esta Argentina, puede gobernar si no tiene el apoyo de los movimientos gremiales. Entiendo que por ahí va la línea de Milei, más allá que es una contradicción muy grande, porque si habla de castas y combatir la casta, creo que el sindicalismo argentino es una de las peores castas que tiene Argentina, con un poder combativo y económico muy grande de presión social para cualquier gobierno que esté, y también el dinero que gasta el Estado en mantener en cierta forma los sindicatos. Entonces Milei creo que hábilmente, pero a la vez contradice su discurso contra la casta y luego, por otro lado, está con la casta. Ese es el error de Milei en este momento. Creería que, acuérdense que ganar unas elecciones PASO generalmente es distinto al resultado de las elecciones generales. Claro. No está definido todavía si Milei
va a sacar la misma cantidad de votos o más, o lo va a mantener en las generales. Entonces, ahí va a estar el éxito o no de su discurso contra la casta. Creo que acá se está entendiendo que Milei, al menos muchos electores lo están viendo, que Milei tiene un discurso que es muy difícil de llevar a la práctica en Argentina. Como por ejemplo, hay un detalle importantísimo. Su planteo en cuanto a la dolarización de la economía en Argentina, esto es llevar al dólar como moneda de curso legal, eliminando el peso. Bueno, yo en muchas oportunidades ya lo dije, que me parece inviable para aplicar por varias cuestiones. Aplicar en Argentina una dolarización como la que propone Milei, entiendo desde mi punto de vista que sería un caos inmediato. Primero, porque no disponemos de la cantidad de dólares, los millones que se necesita para sacar el peso y hacer circular dólares, nada más. Segundo, pasaríamos a depender directamente de la economía de Estados Unidos y de la política que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que es burdo, pero es real. Se enferma el presidente de Estados Unidos y sucede algo en Estados Unidos por esa enfermedad, inmediatamente va a repercutir en nuestra economía. Sube o baja la tasa en Estados Unidos, como es un hecho que ha venido repitiéndose en estos últimos años, increíblemente, va a repercutir directamente. Y lo peor, en los salarios, ¿cómo se refleja un sueldo en dólares? Muchos al principio festejaban y creían, voy a ganar en dólares. No, vas a ganar en dólares, pero vas a ganar en dólares convertido menos de lo que estás ganando hoy. Entonces, eso se va diluyendo esa prebenda electoral que es uno de los pilares que le dio el éxito a Milei. Fíjense que ayer, casualmente, sale el presidente de la Corte, Rosati, a decir que si el dólar llega a ser de curso legal en Argentina, es inconstitucional. Bien. El segundo problema que tiene Milei es que para largar una moneda extranjera como curso legal en Argentina, necesita sí o sí pasar por la ley, por la Cámara de Diputados y por el Senado. Y para eso hay que tener los números suficientes para llegar a la mayoría. Que en el escenario que tenemos hoy, donde las tres fuerzas principales, se está hablando de una posible segunda vuelta, si analizamos ya los que han sido electos en este momento, gobernadores, todas estas cuestiones, no nos olvidemos que en general los diputados nacionales y los senadores responden a los intereses de los gobernadores provinciales. Entonces, sería muy difícil que consiga los votos suficientes para lograr imponer estas ideas que creo que no sería nada próspero para la economía argentina en cuanto a la dolarización. Y sería inviable aplicarlo en Argentina. La verdad, ¿no? Y la historia argentina, la historia política argentina, arrancó desde, eso sí, desde tu conocimiento y el nuestro también, arrancó Alfonsín, bueno, denunciando justamente un pacto militar sindical combinado con el peronismo. Creo que eso determinó muchas cosas en un país que necesitaba absolutamente vivir en democracia, que es la que lideró Alfonsín. Bueno, nosotros tenemos el antecedente de cuáles son las consecuencias. Vos lo has traído a la conversación
a esta nota, Alfonsín. ¿Cuáles son las consecuencias cuando vos no participás, ya llámese medio obligadamente, en un pacto de estas características? El famoso pacto cívico-militar y gremial de Alfonsín, que quiso ser incluido y que se quiso obligarlo a participar, fue lo que selló la salida del gobierno de Alfonsín. Claro. Eso fue el poder combativo, por eso yo hablo del poder combativo que tienen los gremios, el movimiento gremialista argentino. Es muy fuerte y un grupo de presión muy fuerte, que es muy difícil de manejar estando ya en una presidencia. Esa fue la consecuencia directa de la última parte del gobierno de Alfonsín. Acuérdense de la hiperinflación. Claro. La hiperinflación en su momento no se creó porque haya un gasto desmedido del Estado. Se creó por desequilibrios fiscales producidos casualmente por los grupos de poder. Por eso fue la caída y salida de Alfonsín del gobierno en forma rápida. Prefirió irse antes a que terminara la sociedad argentina en un enfrentamiento. Pero todo fue producto de ese famoso pacto cívico-militar que obviamente estaba organizado y pensado por los principales gremios de la Argentina, ¿no? Sabemos de tu compromiso profesional, Nasser, pero no quiero dejar de preguntarte, después de este razonamiento nacional con las aristas que hemos marcado, ¿qué piensas vos? Estás en el territorio de San Juan, acá se ha destronado nada más y nada menos que al peronismo después de 20 años, y será justamente en este caso, justo por el cambio en la dupla Orrego-Martín, los que a partir del 10 de diciembre conducirán la provincia. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, creo que el gobernador electo, Marcelo Orrego, es una persona joven, tiene muchas ganas de ver cambiar ciertas cuestiones, como por ejemplo el dinero que se recauda del ciudadano, que todos aportamos a una provincia, en esta provincia, a través de nuestros impuestos y diversas cuestiones que pagamos al Estado, ¿no? Creo que uno de los deseos que tiene es que el ciudadano, el elector que lo eligió, que se vea reflejado en acciones claras y transparentes, en mensajes claros y transparentes, tanto desde lo político, el manejo de las finanzas del Estado, hasta, te podría decir, de la justicia. Que todo se vaya transparentando, que cambien varios sistemas, desde la elección de los jueces, por ejemplo, ¿no? Creo que eso sería fundamental, dar un mensaje a la sociedad y ordenar las cuentas, más allá que este gobierno de Sergio Uñac, en cuanto a cuentas, las tuvo un poco claras, digamos, fueron cuentas equilibradas, pero entiendo que hay dinero del Estado que se mal invirtió. ¿Y por qué te digo esto? Yo te hago una pregunta: ¿cuál es uno de los mayores flagelos que tiene en estos momentos la sociedad argentina? Tiene una juventud devastada, una juventud, y eso obviamente se traslada también a San Juan, ¿no? Claro. Una juventud desesperanzada, por eso es que no ven un rumbo, no ven un incentivo en este país que los lleve a salir adelante, a tener sus sueños, a cumplir sus sueños. Pero ¿por qué en general? Porque hay una parte de la juventud
que está atacada por el flagelo del consumo de drogas. Y eso ha calado muy hondo en la juventud en este último tiempo. Entonces yo te hago una pregunta: si vos como gobernante sabés que una de las cosas que está en cierta forma destruyendo el futuro de la juventud, más allá de los buenos o malos gobiernos, ¿no? Que en este caso la juventud se ve desesperanzada por malos gobiernos. Ya hablé del gobierno de Macri, que terminó siendo malo, y también lo de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, vos, como gobernante, si sabes que uno de los principales elementos, tenés por un lado eso, y por otro lado, tenés el consumo masivo que se va incrementando cada vez más, ya sea de drogas sintéticas, cocaína, ni hablemos de marihuana. Hoy, entre el tema social de los jóvenes, es lo más normal. ¿Cuáles son una de las primeras medidas que debes tomar? Apretar con la seguridad. Pero apretar con la seguridad es apretar dando una lucha constante y firme contra el narcotráfico. Pero el narcotráfico que introduce la droga, por ejemplo, a la provincia. Eso es fundamental para ir saneando en cierta forma este flagelo. Y por otro lado, antes de construir velódromos, de construir esas obras faraónicas que son usadas una vez por año, casualmente, y causan un costo de mantenimiento muy importante, ¿por qué no se construyó nunca un hospital que trate las adicciones? Esa pregunta me la vengo haciendo desde hace años. ¿Será que los políticos que llegan se vuelven ciegos y ven la ambición de lo que atrae lo popular y no la forma de curar a una juventud que está inmersa en una enfermedad de consumo? ¿Será eso? Es lo que me he puesto a pensar. Claro. Creo que hay grandes desaciertos en la inversión del dinero público. Y creo que ese es el gran desafío que tiene Marcelo Rego en este momento. Vamos a ver. Yo creo que es una persona muy pensante y casualmente que le gusta cuidar el manejo del dinero y tratar de invertir donde se debe invertir y no en todas estas cosas que lo único que causa es dejar tranquilo a cierta parte de la sociedad, olvidando partes que están muy vulnerables, como esto que te estoy marcando del consumo masivo de drogas de jóvenes. Y no tienen donde atenderse, no tienen donde recuperarse. No hay un ente estatal en San Juan y a nivel nacional menos. Bien, entonces creo que ahí hay que apuntar. Creo que es la forma de empezar a invertir, la forma de invertir y la forma de tener personas capacitadas, personas que puedan progresar en su trabajo, en su oficio, en sus profesiones, e invertir desde ahí, desde el momento que estos jóvenes, por diversos motivos, distintos motivos, ingresan en un consumo que es lo que termina deteriorando el futuro de estas generaciones. Va a ser un importante cambio entonces en la conducción de una provincia que dentro de ese contexto poco se ha hecho. El doctor Nasser Hussair con nosotros acá en la Careta Política, bueno, ayudándonos a entender este momento. Por supuesto, las elecciones son el 22, seguramente van a pasar muchas cosas que las vamos a estar analizando con Nasser. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia que tienen. Bueno, la Careta Política por Radio Alas en el 101.7
y también por su canal de YouTube. Vamos a